Es una base aérea al norte de Ucrania, cerca de Kiev. Las tropas rusas van cercando la capital. Según la inteligencia británica, están a 25 kilómetros. El otro objetivo es la zona de Mariupol, al sureste del país. El cerco es cada vez más estrecho, mientras su población está en una situación desesperada. Lleva 12 días sin agua y sin luz. El avance ruso, tras 17 días de guerra, se ralentiza. En este tiempo han tomado posiciones desde el norte, el este y el sur de Ucrania. Los mayores avances los hemos visto en el sur. Y además, no parece casualidad, si se fijan, con Mariupol podrían unir las tropas que tiene Rusia en el este con las de Crimea para llegar hasta Odesa y dejar así al país sin salida al mar. Ese asedio de Kharkov podría tener relación con el objetivo de partir entre este y oeste de Ucrania a través de la localidad de Dnipro. Y si hablamos del norte, en la región de Kiev, las fuerzas rusas continúan atacando infraestructuras. Allí en Kiev sigue un equipo de televisión española, Óscar Mijallo. ¿Se va acercando el frente a la capital? Bueno, hoy no ha sido un día de avances especialmente importantes de las tropas rusas, pero sí de intensos bombardeos con los que los rusos estarían intentando proteger esa reorganización de sus fuerzas en torno al frente noroeste de la capital, que está ahora mismo a menos de 30 kilómetros. Los bombardeos se han intensificado especialmente a última hora de la mañana, aunque ahora ya han cesado, pero eso sí, hemos escuchado en apenas 2 horas, en las últimas 2 horas, un par de veces las sirenas antiaéreas. Han alcanzado en el noroeste de Kiev un almacén de alimentos que ha ardido completamente, una especialmente dolorosa pérdida para los ucranianos con los tiempos de escasez que se están viviendo ahora mismo aquí en Kiev, y también se ha alcanzado el aeródromo de Basilkov. Los combates han sido especialmente intensos en esa zona y habrían impedido que varias columnas de refugiados que se habían formado en torno a las ciudades del noreste esta mañana, especialmente a Bucha, hayan podido llegar a Kiev y se han tenido que regresar precisamente por la intensidad de esos combates. Volnovaja es una de las ciudades que debían haber sido evacuadas hace una semana. Tras los bombardeos de estos días, una parte de la ciudad ha quedado destruida. Está situada a unos 60 kilómetros de Mariupol. El gobernador de Chernigov muestra parte de los destrozos que ha sufrido su ciudad. Bombardeado el hospital psiquiátrico de Kharkov, que junto con Sumy siguen cercadas y sufriendo bombardeos paralelamente a las evacuaciones de civiles. En Sumy se han organizado 79 autobuses y 2 camiones con ayuda humanitaria que deben entrar en la ciudad. Preocupa la situación de Mariupol, donde los rusos dicen que el ejército ucraniano ha destruido todos los accesos de entrada y salida a la ciudad, y las autoridades locales acusan a Rusia de haber matado a unos 1.500 residentes con sus ataques. Tras 12 días de asedio, la ONU denuncia que se están produciendo saqueos y enfrentamientos violentos entre los civiles por los pocos suministros básicos que quedan en la ciudad. De momento, se han abierto varios corredores humanitarios, unos dirigidos hacia Kiev y sus alrededores y otros 10 hacia la zona prorrusa del Donbass. En las zonas de Kharkov, controladas por Moscú, se han repartido unas 100 toneladas de alimentos entre los residentes. En el parte de guerra de las últimas horas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que su ejército ha inutilizado 31 batallones rusos y Moscú asegura haber destruido unas 3.500 infraestructuras militares y envía estas imágenes de un aeródromo que habría tomado su ejército. El secretario general de la OTAN pide a Putin que pare la guerra, retire sus tropas y se siente a negociar. Abatido y hundido, este hombre permanece sentado junto a lo que era hasta hace unos días su casa y la de sus vecinos. Nos cuenta que durante la noche escuchó una explosión y al minuto ya no había nada. Anduvo, nos cuenta, recorriendo la zona y sacando a mujeres y niños de los escombros. Nos dice también que falleció una mujer de unos 30 años, madre de un niño de meses. ¿Cómo sentís?, le pregunto a Yuri, otro vecino. No quiero sentir, solo trabajar. Tengo que irme, gracias. Yuri lleva días aquí con otros voluntarios limpiando la zona de escombros.
Estamos en una zona residencial en Setomer, una de las zonas atacadas esta pasada semana, y estamos viendo las consecuencias de ese ataque. Esto es una zona de viviendas unifamiliares, se ven bastante modestas, aunque realmente lo que vemos son las consecuencias de ese ataque que ha dejado en pie prácticamente solo las estructuras de las viviendas. Estamos viendo, por ejemplo, vehículos que han quedado convertidos en chatarra, y si avanzamos un poco más, lo que vemos también es este cráter que originó el misil, digamos que podría ser el epicentro de este ataque. Vitali es un joven programador informático, también vecino de la zona, y recuerda así lo ocurrido. Yo estaba en casa, fue terrible, como un terremoto. Desde entonces también pasa aquí muchas horas cada día limpiando y ayudando. Su vida se ha parado. Nos cuenta que en abril pensaba casarse y pasar la luna de miel en Tenerife, pero ahora ya no sabe qué ocurrirá. Uno de los comercios afectados era una funeraria y algunos féretros se han conservado a pesar de la explosión. Ahora, nos grita Yuri desde lejos, estos féretros serán para los soldados rusos. 2 millones, casi 600.000 personas han salido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Son las cifras que ofrece la Agencia de la ONU para los Refugiados, que apunta también a una ralentización que podría ser momentánea. Hoy es el primer día en el que el aumento diario de refugiados se queda por debajo de las 100.000 personas, según ACNUR. Ya es el mayor desplazamiento de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y todos coinciden en que podría superar las previsiones iniciales que auguraban unos 4 millones de desplazamientos en total. Sí, por los últimos datos, la mayoría de esos desplazamientos de esas personas han ido a Polonia. ACNUR, de hecho, ya calcula que serían unos 2.600.000, y allí en Polonia sigue un equipo de televisión española con Maitane Bermejo. Más de 2.600.000 personas ya han abandonado Ucrania, según ofrecen esos datos ACNUR. De ellos, más de la mitad han pasado por aquí, por Polonia. Y es que por este paso fronterizo de Medica, durante las 24 horas del día, continúan llegando muchísimas personas. Se enfrentan a largos caminos, a temperaturas extremas y a futuros inciertos. Es cierto que en este pequeño recorrido, tras pasar esa frontera, lo que se encuentran son cientos de voluntarios que les dan alimentos, productos e incluso muñecos y juguetes para los más pequeños. Pero hay quienes además les ofrecen un nuevo hogar en otro destino para comenzar una nueva vida lejos de la guerra. Entre Asia y Europa, miembro de la OTAN desde hace 70 años y eterno aspirante a formar parte de la Unión Europea, Turquía mantiene, sin embargo, buenas relaciones con Rusia, lo mismo que con Ucrania. Por eso se ha erigido en esta guerra como un claro mediador. Les pido un alto el fuego inmediato, insiste el presidente Erdogan, el único que ha conseguido que los ministros de Exteriores ucraniano y ruso se sienten frente a frente por ahora, aunque sin resultados. Este escenario es una pesadilla para Erdogan, asegura Soner Kaptey, experto en el gigante turco. En juego los profundos lazos económicos y militares tanto con Moscú como con Kiev. Por eso Erdogan ha condenado la invasión de Putin, pero se opone a las sanciones impuestas a Rusia. Y es que Erdogan está tratando así de mantener una posición de neutralidad a sabiendas de todo lo que se juega, especialmente a nivel económico, por culpa de esta guerra. Y en un momento crítico para él, el año que viene hay elecciones presidenciales. Y la economía turca atraviesa un mal momento. Así que a falta de buenos números ha empezado una frenética actividad diplomática, incluso con los vecinos con los que más conflictos mantiene, Grecia e Israel. El gobierno allí se ha reunido con el Ejecutivo canario, también con las administraciones locales de la isla de La Palma. Era una nueva cita de la Comisión Mixta para la Reconstrucción y anuncian ayudas a los que perdieron su vivienda principal. Pueden llegar hasta los 100.000 euros. Esta sería la mayor partida. Hasta el momento, La Palma ha recibido más de 300 millones de euros. Alberto Núñez Feijóo, confirmado ya como candidato único para liderar al PP, ha presentado hoy en Tenerife su proyecto de futuro para el partido. Un PP de mayorías, un PSOE sin capacidad de mando, un nacionalismo en la oposición y que no haya representación ni a la izquierda del PSOE ni a la derecha del PP. Deja fuera de la ecuación a Vox y se distancia de las críticas que ha recibido por el pacto de su partido con los de Abascal en Castilla y León. Antes ni siquiera de ser presidente del partido, ya soy culpable de todo. Hoy, desde el gobierno, el ministro Félix Bolaños señala directamente a Feijóo como responsable de ese pacto. El señor Feijóo ha traspasado líneas que no había traspasado el señor Casado, que es
abrir la puerta de un gobierno autonómico a la ultraderecha, una ultraderecha que niega los valores europeos. Los socialistas hablan de pacto de la vergüenza y aseguran que la moderación de Feijóo es solo una careta.